Pues muy buenos días. Si os parece, vamos a empezar la presentación del día que el clásico, ¿no? Este panorama de la fiscalidad autonómica y foral, que es el número, ¿qué edición es esta? Decimocuarta edición. Y esta vez, si os parece bien, hemos invitado, como últimamente estamos haciendo, invitamos a alguna persona relevante por sus conocimientos, que vea temas anexos o conexos a los temas de la fiscalidad autonómica y foral, en este caso del sistema de financiación, que es otra cosa, ¿no? Y por lo tanto tenemos la suerte de tener entre nosotros a Santiago Álvarez García, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, y evidentemente están los clásicos, que son el presidente, don Jesús, y Luis y Rubén. Pues Luis, ¿quién va a explicar cómo vamos a desarrollar? Jesús. Bueno, pues nada, rápido, porque yo creo que lo importante es un poco lo que va a contar Rubén y Luis y también el profesor Santiago, ¿no?, en relación con la financiación. Bueno, simplemente yo os voy a presentar el documento y algunos números que, como hacemos todos los años, ¿no? Y es que, bueno, esta es la 14ª edición, que esto engorda cada vez más, puesto que las autonomías cada vez regulan más en función a sus competencias. Bueno, pues claro, todos los años dan una pequeña vuelta de tuerca a sus impuestos, ¿no?, a sus funciones. En relación con el documento que tenéis ahí, bueno, consta de tres subapartados, digamos, ¿no? Primero, bueno, la nota de prensa que tenéis ahí, que es un resumen de todo lo que vamos a comentar. Segundo, el propio documento de la fiscalidad, del panorama de la fiscalidad autonómica y foral del año 2015. Y después, nada, una pequeña nota de lo que es el REAF, que, como sabéis, el REAF-REGAF somos la organización de fiscalistas más importante de España, puesto que somos los más numerosos en número de todos los que nos dedicamos a este mundo intrincado de la tributación, ¿no? Respecto a lo que es ya el documento, el propio documento del panorama de la fiscalidad autonómica y foral, bueno, pues tenemos varios apartados, ¿no?, puesto que, como veis, es muy denso, tiene 200 y pico páginas y se divide de la siguiente manera, ¿no? Primero, una presentación de lo que es la fiscalidad autonómica, con una serie de cuadros numéricos que tiene que ver con en fin, con todos los números que se manejan en relación con los impuestos, ¿no?, o con los tributos. Después ya un trabajo pormenorizado por cada uno de los impuestos: IRPF, impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales tecnológicos documentados, todas las novedades que han surgido, o que han implementado las autonomías en este año 2015. Ahí lo hacemos en fin, viendo uno por uno cada una de las novedades que se introdujeron. Y después, en el punto sexto, ya hemos introducido este año las características básicas del sistema de financiación autonómico, que es un trabajo que ha hecho el profesor Santiago, para que, bueno, tengáis una visión también de cómo es la equidad o no la equidad de la financiación, cómo se financian unas autonomías respecto de otras y si hay realmente diferencias o no, ¿no? En el punto séptimo tenemos ya el panorama comunidad por comunidad, es decir, ya cuáles son los incentivos que cada comunidad ha regulado en relación con estos impuestos: renta y patrimonio, sucesiones y donaciones y ITP y AJD. Y después un panorama resumido por comunidades autónomas. Ahí podéis dar un vistazo rápido, comunidad por comunidad, para saber qué se ha regulado, ¿no?, en cada uno de los tributos cedidos. En el punto 9, un poco la normativa, por si os interesa estudiar un poco la normativa, si estáis un poco aburridos. Por último, un panorama de la tributación, de los tributos propios de las autonomías, que siempre realiza Gordillo, una María José Portillo, de la Universidad de Murcia. Y bueno, después los ejemplos típicos que os ponemos para que reproduzcáis en los periódicos, que tanto les molesta a los de las autonomías. Siempre que nos ven en los aviones nos dicen: pero ¿cómo ponéis ese ejemplo? Que siempre ponéis un ejemplo que nos perjudica. Bueno, hacemos un ejemplo estándar siempre, ¿eh? La verdad es que siempre les molesta un poco este tema de los ejemplos. Bueno, las diferentes formas de ver el documento es nada, una lectura resumida, que es la presentación
resumen de cada impuesto ha tenido novedades y tendencias, y eso nos da un vistazo rápido de cada comunidad en los cuadros que aparecen en el epígrafe octavo, ¿no? Y después ya, si queréis sosegadamente estudiar la tributación y haceros unos expertos, que nosotros no, yo todavía no lo conseguí, autonomía por autonomía, bueno, pues ya tenéis ahí todo el trabajo en el apartado 7 por cada comunidad y una comparativa con cuadros y ejemplos, ¿no? Después, bueno, lo que dijimos antes de las características básicas del sistema autonómico, de financiación y los tributos autonómicos. Bueno, en relación con los números, bueno, nada, simplemente ver los ingresos de las autonomías, que fundamentalmente, si os fijáis, se financian en relación con estos impuestos que vamos a ver ahí, fundamentalmente con el impuesto sobre la renta y con el impuesto sobre el valor añadido. Estos dos impuestos allegan a las arcas de las autonomías el 73% de sus ingresos, ¿no? Es decir, que fundamentalmente se financian con renta e IVA. Del año 2010 al 2011 se produce un salto en la recaudación, puesto que se aplica el nuevo sistema de financiación, que explicará después el profesor Santiago. En el cuadro segundo vemos un poco la recaudación total del Estado, y ahí lo que observamos es que, bueno, va a haber un pequeño incremento de recaudación en el año 2014, aproximadamente un 3%. Será previsible que este año se recaude unos 170.000 millones, que todavía están lejos de los 200.000 que recaudaban en el 2007, es decir, que todavía falta una cantidad considerable para llegar al récord que había de recaudación en el año 2007, a pesar de la subida de los tipos del impuesto sobre la renta o del IVA, todavía estamos lejos de la recaudación del año 2007. Y si os fijáis ahí, en en ese cuadro, pues el comportamiento de los diferentes tributos ha sido dispar, mientras que el IRPF e IVA han subido de recaudación, puesto que han subido los tipos, bueno, en algunos casos los han mantenido, pues en otro impuesto, el impuesto sobre sociedades sigue en el descalabro, es decir, que todavía no recauda los 43.000, creo que recordar que recaudaba 43.000 millones que recaudaba en el año 2008, ¿no? Ahora mismo está recaudando, o va a recaudar este año 2014 aproximadamente 14.000 millones, ¿no? Mientras que renta va a llegar a casi a los 70.000 y el IVA va a andar cerca de los 86.000, ¿no? Respecto del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el cuadro número 3, bueno, aquí lo que veis es que en este impuesto de sucesiones y donaciones, este impuesto ha ido perdiendo recaudación con el paso del tiempo, es decir, a medida que las autonomías han entrado en competencias y todas quieren beneficiar a sus contribuyentes, en esa guerra, aquí el que más desciende, más reduce los impuestos soy yo, pues este impuesto ha ido perdiendo recaudación. Un ejemplo paradigmático es Cataluña, ¿no?, que empezó recaudando en el año 2008 972 millones de euros y ahora mismo está en 339, es decir, ha tenido un descenso del 65%. Es decir, que al final Cataluña ha ido rebajando, ha ido metiendo cada vez más incentivos. Eso supone que su recaudación, evidentemente, en este impuesto se rebaja, ¿no? Bueno, y respecto también de sucesiones y donaciones, bueno, ya lo sabéis perfectamente, la crisis económica, sobre todo en los inmuebles, ha supuesto que su recaudación baje vertiginosamente desde los años 2008 en un descenso del 66%. En fin, este impuesto realmente es un gregario de lo que es la actividad de transmisiones, vamos, de las transmisiones de inmuebles, ¿no? Bueno, y por último, porque no quiero ser más pesado ya en este tema, respecto a los marginales y sucesiones y donaciones, comparando nuestros tipos a nivel internacional, vemos que ahora, a partir del 2015, puesto que todavía en 2014 vamos a tener los tipos bastante incrementados, puesto que el cambio se ha producido, como sabéis perfectamente, a partir del 2015 con la reforma, los tipos marginales del impuesto sobre la renta en España oscilarán desde un 44,5% hasta el 49%, dependiendo de qué autonomías han subido o han bajado su tarifa autonómica, ¿no? Es decir, la suma de la tarifa autonómica con la tarifa estatal, pues va a suponer que los tipos marginales oscilarán entre el 44,5 y 49, dependiendo de la autonomía, ¿no? Que son tipos impositivos que han bajado mucho, o van a bajar mucho respecto del año 2014, y que nos estamos equiparando ya, pues, a Alemania, Italia y Reino Unido, y bueno, y eso es verdad por debajo, pues, no sé, de Dinamarca o de Suecia, que tienen el tipo marginal más elevado, ¿no? Y respecto de sucesiones y donaciones, bueno, pues realmente, bueno, ahí os dejamos una comparativa
de qué países tienen este impuesto. Veis que prácticamente los países más desarrollados lo tienen. Bueno, pero también, si queremos comparar los tipos impositivos que tenemos en España con los tipos impositivos europeos, en realidad tenemos que ir viendo autonomía por autonomía con los países europeos, puesto que aquí tenemos esta gran cantidad de tipos y legislación diferente, ¿no? Y por tanto, si queremos comparar estos marginales en sucesiones y donaciones o los tipos de sucesiones y donaciones con los europeos, tenemos que ir autonomía por autonomía, es decir, hay que ir recorriendo España autonomía por autonomía, de paso que comemos un poco, pues descansamos, hacemos la siesta y comparamos los tipos impositivos con los europeos. Pues nada más, le doy paso a, yo creo que a Rubén, ¿no? No, perdón, a Luis. Ah, no, a Santiago, bueno, vaya lío, a Santiago. No acerté una. Gracias, Jesús. En primer lugar, yo por mi parte agradecer al Registro de Economistas Asesores Fiscales la oportunidad de participar en este estudio y también de estar hoy aquí con todos. Muy sintéticamente, bueno, a mí se me encargó hacer una revisión del funcionamiento del sistema de financiación autonómica que, como bien ha dicho Valentín antes, es una cosa distinta, pero al fin y al cabo, dentro del sistema de financiación autonómica es donde se desarrollan las competencias tributarias que tienen las comunidades y donde van a desarrollar ellas su política tributaria, ¿no? Con lo cual, pues revisar las características del sistema de financiación está bien para comprender un poco los estímulos o no que tienen las comunidades para llevar a cabo políticas tributarias más o menos intensas. Por ser rápido en mi intervención, como todos ustedes saben, que este es un problema que es muy distinto en función de la simetría que hay en nuestro sistema de financiación autonómica. El tema tributario, evidentemente, sigue siendo mucho más importante en el caso de los regímenes forales, que no en vano es la base de la financiación de las comunidades autónomas en el País Vasco y Navarra, que en las comunidades autónomas de régimen común, en la que se sigue combinando un sistema de financiación mixto basado en la capacidad tributaria propia, en la cesta tributaria que recaudan las comunidades autónomas y las transferencias que reciben del Estado, ¿no? Cesta tributaria que nos ha llevado de un sistema impositivo de unión, como era el que teníamos antiguamente, unos grandes impuestos que servían para financiar a la Hacienda Central y a la Hacienda de las comunidades autónomas, a un sistema en el que la proliferación de medidas tributarias por parte de las comunidades, tanto en tributos propios como en tributos cedidos, lo acercan cada vez más a un sistema de separación, ¿no? El sistema de financiación autonómica que tenemos desde la promulgación de la Ley 22/2009, aunque teóricamente se parece al que teníamos anteriormente en mezclar esos dos sistemas, la capacidad tributaria más las transferencias del Estado, como todos ustedes saben, lo ha complicado extraordinariamente, porque antes las comunidades disponían de una cesta tributaria más un único mecanismo de nivelación, que era lo que conocíamos con el nombre de Fondo de Suficiencia, que servía para garantizar que todas iban a poder cubrir los servicios que tenían transferidos por el Gobierno central y al mismo tiempo que las diferencias en capacidad tributaria no iban a redundar en una financiación mayor o menor entre comunidades en relación con el coste de los servicios que tenían transferido. Realmente ahora tenemos un sistema muy complejo, con una cesta tributaria que ha aumentado mucho en su composición, como se decía antes. Eso explica por qué ha aumentado la recaudación tributaria de las comunidades autónomas, pero que, a diferencia de lo que sucedía antes, realmente ahora no se lo queda todo a las comunidades autónomas. La recaudación normativa de esa cesta tributaria, como saben, el 25% se lo quedan las comunidades, el 75% lo aporta a un mecanismo que es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Y ahí viene el gran cambio, en que tenemos unos mecanismos de nivelación extraordinariamente complejos, compuestos por tres mecanismos: ese Fondo de Suficiencia, de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y los fondos de convergencia autonómica. Como les decía, en la capacidad tributaria ha habido un gran aumento en la composición de esa cesta tributaria. ¿Cuál es la parte de la financiación total que proviene de tributos cedidos por la Administración Central? Aunque eso no se ha traducido
tampoco en un gran aumento de la corresponsabilidad fiscal del sistema, porque una parte fundamental, como también sabe, viene de la participación en el IVA y en los impuestos especiales, sobre los cuales las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia en materia normativa ni de gestión de los impuestos. Con este nuevo sistema, los resultados de su aplicación, y aquí tienen un gráfico en el que se muestra para el ejercicio 2012, que es el último liquidado en términos de recursos homogéneos por habitante ajustado sobre la media que reciben las comunidades autónomas, se puede valorar, y ya saben que ahora se está empezando la revisión del sistema de financiación, cuáles son los principales fallos del mismo, ¿no? En primer lugar, todas las comunidades autónomas participan de la recaudación de la cesta tributaria que tienen transferida, que es la línea azul clara que tienen en el gráfico. Como pueden ver, las grandes diferencias de capacidad fiscal entre comunidades llevaría a una financiación enormemente dispar entre las mismas, con un máximo que sería la Comunidad Autónoma de Madrid, que recibiría prácticamente 145 euros por habitante ajustado, hasta un mínimo que sería Canarias. Realmente Canarias no debería, tiene una peculiaridad que hace que no sea realmente homogénea, y es que, como saben, los recursos del régimen fiscal de Canarias son recursos propios, los recursos cedidos, con lo cual realmente Canarias recibe financiación por otra vía. Pero bueno, si cogen Extremadura estarían el 75%, prácticamente la mitad, ¿no? Como de esa capacidad tributaria o de esa cesta tributaria las comunidades se llevan el 25% y luego el resto se nivela por el Fondo de Suficiencia, por el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, como tienen en la línea granate, después de la aplicación de ese mecanismo de nivelación, pues más o menos las diferencias en financiación entre comunidades se reducirían muchísimo, ¿no? El problema es que luego la aplicación del Fondo de Suficiencia Global y de los restantes mecanismos de nivelación por los fondos de convergencia autonómico llevan a una financiación total que es muy dispar entre comunidades autónomas y que además no se corresponde con la capacidad fiscal de las mismas. Hay comunidades como Madrid, Baleares y Cataluña que tienen una capacidad fiscal claramente sobre la media y que después de la aplicación de todos los mecanismos de nivelación quedan por debajo de la media en recursos. Hay otra, como sería Extremadura, que, como hemos visto, es la que menos capacidad fiscal tiene, pero que después de la nivelación obtiene unos recursos bastante por encima de la media, ¿no? En resumen, se podría decir que el sistema de financiación, tal y como está concebido, lleva unos resultados erráticos y bastante caprichosos de reparto de recursos entre comunidades, que es la base de su inestabilidad, y además la aplicación de todos estos mecanismos de nivelación sobre la cesta tributaria de las comunidades autónomas y la peculiar forma en la que está definida la recaudación normativa en su diferencia sobre la recaudación real no lleva a estimular precisamente un comportamiento fiscal coherente por parte de las comunidades autónomas, porque al final los recursos van a depender mucho más de cómo funcionan los mecanismos de transferencia que de la política tributaria. Como les decía, finalmente el caso de las comunidades forales es completamente distinto, porque la base de su sistema de financiación es su capacidad tributaria propia. Bien, Jesús. Lío esto, ¿no? Que son galimatías. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Luis. Bueno, pues nada, muchas gracias, Santiago, porque en 10 minutos yo creo que has conseguido hacernos entender esto que para mí, desde luego, es inextricable. En fin, estos fondos con unas fórmulas tremendas y que, bueno, es que lo cierto es que muchas veces he oído que me empezaban a explicar y siempre desconectaba, siempre me pasaba eso, y hoy me he enterado. Bueno, muchas gracias, Santiago, por esto. Y bueno, yo voy a seguir, bueno, ahí tenéis, que en fin, lo ponemos todos los años, pero ya lo tenía también Santiago en sus cuadros, pues bueno, los tributos cedidos, el porcentaje de cesión, la capacidad normativa que hay. Y bueno, yo voy a pasar directamente a renta, patrimonio, sucesiones y transmisiones, ¿no? Que es el tema central del estudio en todas las comunidades. Entonces, bueno, pues en principio voy a decir cuáles son, así por encima, las competencias normativas y luego algunas novedades, que este año no hay demasiadas, y finalmente voy a intentar dar un
digamos, un vistazo en cada uno de los impuestos de cómo estamos para 2015, ¿no? Esa es mi idea. Bueno, en cuanto a renta, pues sabéis que los elementos sobre los que las comunidades autónomas inciden, porque tienen capacidad normativa, es la tarifa, el incremento o disminución de mínimos personales y familiares, que esto está topado en un 10%, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, la deducción en vivienda, que era el tramo autonómico, la deducción en vivienda, que ahora está desaparecida, y luego una serie de deducciones por circunstancias personales y familiares, inversiones empresariales, aplicaciones de renta. Incluso hay temas que están vedados, ¿no? En cuanto a novedades 2015, pues en IRPF este año las novedades son la regulación de las tarifas. Sabéis que ha habido una reforma, sabéis que bueno, en la regulación el Gobierno pues tiene todas las facultades para regular la base imponible, y luego a partir de ahí es donde las comunidades autónomas tienen capacidad normativa. El Estado ha regulado su tarifa, el Estado ha regulado unas tarifas a efectos de calcular las retenciones de los rendimientos del trabajo, en fin, en general, ¿no?, que tenemos todos, y luego las comunidades autónomas, pues en este caso, fundamentalmente lo que han regulado es su escala, salvo las comunidades de Andalucía, Galicia y Cataluña, que aún no las han aprobado. Decía Valentín que Cataluña probablemente sí, pero aún no se ha publicado, ¿no? Bueno. Y hay un 40% de la población que no tiene, a 1 de marzo, no sabía la tarifa. Bien. Luego, a la hora de dar un vistazo a cómo quedan estas tarifas, pues vamos a ver. Las tarifas autonómicas, sabéis que la estatal es una tarifa que va en el año 2015 desde el 10 al 23,5%, ¿vale? Y entonces, las autonómicas, bueno, nos vamos a encontrar en el tipo mínimo comunidades que tienen desde el 9,50, las que menos tienen, hasta el 12%, ¿vale? Lo cual nos va a dar unos agregados que van a estar entre el 19,50 y el 22. Eso es en cuanto a los tipos mínimos. En cuanto a los tipos máximos, pues nos vamos a encontrar con comunidades que tienen, pues desde nos van a dar unos agregados entre el 44,50 y el 49%, porque al final va a ser entre el 21 que tiene Madrid de marginal máximo, ¿vale?, y el 25 que tienen algunas comunidades autónomas, 25,50, ¿vale?, lo cual nos va a dar el 49. En general, como veis, las comunidades autónomas han seguido la línea de rebaja de tarifa, ¿vale? Las que han regulado, casi todas han regulado, incluso el marginal, vamos, el tipo mínimo, que en la tarifa estatal para 2015 está en el 10%, algunas lo han regulado en el 9,50. Luego, en general, podemos decir que han seguido en la línea de rebajas. Luego, cuando Rubén vea los ejemplos, pues os daréis cuenta de, bueno, como siempre, las diferencias entre unas comunidades y otras, y también veremos una cosa curiosa en los ejemplos, que serán las comunidades que cuando declaren renta 2015 sus ciudadanos en junio de 2016, les va a salir, si son unos trabajadores, no tienen otras, en fin, otra incidencia en su renta, ceteris paribus, que dicen en la facultad, ¿no? Los que le va a salir a pagar y los que le va a salir a devolver en la renta 2015. Por esa diferencia entre la tabla de retenciones y la tabla agregada de cada comunidad con la tarifa estatal, ¿vale? Pasamos a patrimonio. En patrimonio solamente hay dos novedades, yo creo, dignas de mención. Una, que en Islas Baleares se ha subido el mínimo exento de 700.000, que es el que tenemos todos por defecto, a 800.000, y otra, que en La Rioja se introduce una bonificación del 50%, ¿vale? ¿Cómo queda la regulación del impuesto sobre el patrimonio? Bueno, pues este quizás sea el impuesto más sencillo porque es donde menos se ha regulado. Entonces, solamente han regulado el mínimo exento
Baleares, para este año, que ya digo, lo ha incrementado en 100.000 euros, y Cataluña, que ya lo había bajado 200.000 euros pues hace algún año, ¿no? Con lo cual es de 500.000. Y eso veremos la incidencia, cuando veamos el ejemplo del impuesto sobre patrimonio, pues veremos enseguida la incidencia que tiene eso en la cuota a pagar. Y luego, en cuanto a la tarifa, sabéis que por defecto hay una tarifa que va del 0,2% al 2,5%. Bueno, pues tienen tarifas más elevadas, más baja, ninguna. Más elevadas, Andalucía, Galicia, Asturias, Cataluña, Extremadura y la región de Murcia. Y luego, lo fundamental, en cuanto a bonificaciones y deducciones, es que en Madrid no se paga impuesto porque hay una bonificación del 100%, eso no quiere decir que no haya que declarar cuando la suma de bienes y derechos sea superior a 2 millones de euros, y la novedad de este año, La Rioja, que tiene una bonificación del 50%, ¿vale? Que esas serían, pues en esta capacidad normativa que han utilizado las comunidades, las dos comunidades más favorecidas en patrimonio. En cuanto a sucesiones y donaciones, yo creo que la novedad más importante es que Aragón había entrado en una senda de regular bonificaciones para los grupos 1 y 2, para los familiares cercanos. El año pasado tenía el 50%, 2015 tiene ya el 65%. Y luego en Extremadura se han introducido unas deducciones, tanto en mortis causas como en intervivos, para los del grupo 1, que son los descendientes y adoptados de 21 o menos años. Y bueno, con unos límites para el grupo 2. ¿Qué es por resumir la situación, que aquí es bastante farragosa, no es muy fácil resumir? Ya veis que al final tenéis ahí en el apartado 8, me parece que es, unos cuadros comunidad a comunidad donde se intenta resumir todo esto. Yo creo que ahí es más fácil, pero bueno, os digo, en cuanto a los familiares cercanos del grupo 2, prácticamente no tributan por sucesiones, o sea, las transmisiones mortis causa en los territorios forales del País Vasco y Navarra, en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja. Las demás comunidades, pues bueno, por debajo de no sé qué cantidades, pues en fin, tiene diferentes matices, ¿no? Como veis, por ejemplo, lo que decíamos, pues en Aragón hay una bonificación del 65%, en Galicia la tarifa es más baja, en lugar de ir del 7,65 al 34, pues va hasta el 18% solamente. Bueno, en cuanto a donaciones, pues prácticamente no tributan en Madrid, que tiene una deducción del 99%, y en Castilla-La Mancha, que la tiene del 95%. Estoy hablando de grupo 2. En Aragón también la bonificación es del 65%, y luego Cataluña y Galicia tienen una tarifa que en lugar de ser esta del 7,65 al 34, pues va solo del 5 al 9%, con lo cual ya la tributación es atenuada, y en Baleares tributan al 7%, ¿vale? Las donaciones. Y ese sería el panorama. Y luego, en cuanto a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sabéis que estas dos modalidades, la primera, transmisiones patrimoniales onerosas, es lo que tenemos que pagar cuando entre particulares transmitimos, el hecho imponible más frecuente es cuando se transmite vivienda usada, ¿no? Y esto ocurre entre particulares, y actos jurídicos documentados cuando pues documentamos en escritura una operación que se puede registrar, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente por los préstamos con garantía hipotecaria, las declaraciones de obra nueva, división horizontal, este tipo de operaciones. Como veis, ligadísimo al mundo inmobiliario, las dos modalidades, ¿vale? Entonces, novedades prácticamente no hay este año. Y por resumir, en transmisiones patrimoniales onerosas, hace mucho tiempo, cuando empezamos a hacer el estudio, el tipo, que era el tipo estatal y que por defecto se aplica, era el 6% en prácticamente todas las comunidades. Luego se generalizó una subida al 7%. Luego, a partir de ahí, con la crisis, pues esto ya se ha ido modificando. ¿Cómo estamos ahora? Los tipos más bajos, Madrid y Navarra, 6%. ¿Vale? Madrid ha estado al 7%, lo rebajó ya para 2014 al 6%. Canarias, 6,5%. Los territorios forales del País Vasco, Aragón y La Rioja mantienen el 7%. Y los demás, pues
tienen tipos más elevados. Algunos un tipo fijo del 10%, otros tienen una escala que es para, bueno, pues para transmisión de inmuebles, pues según el valor real del inmueble. Cuando es para garajes, pues con otra escala con valores un poco más pequeños, y ahí está. Y en actos jurídicos documentados, pues País Vasco y Navarra sigue aplicando el 0,5%, que es el tipo que se aplicaba históricamente en todo el territorio. Madrid y Canarias, 0,75%, y las demás, salvo el 1% que siguen aplicando Aragón y La Rioja, las demás todas están por encima. Y ahora voy a intentar resumir un poco el lío este de los tributos propios de las comunidades autónomas, que, bueno, que tenemos gracias al trabajo que hace esta profesora de la Universidad de Murcia, María José Portillo, que nos ayuda todos los años con esto. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, esto siempre ha dado muchos problemas. ¿Por qué ha dado muchos problemas? Bueno, pues porque tienen unos límites las comunidades autónomas para establecer tributos propios. ¿Cuáles son? Pues no pueden invadir los hechos imponibles regulados por el Estado. Tampoco pueden invadir los hechos imponibles que gravan las haciendas locales. No pueden gravar actos, negocios producidos en otra comunidad autónoma. No pueden ser un obstáculo a la libertad de mercado, a la circulación de personas o de mercancías. Y ahora, si no nos habíamos enterado, nos acabamos de enterar, pues también, como es lógico, se tienen que adecuar a los principios de la imposición comunitaria, ¿vale? Y entonces ahora ha surgido un problema que explicaremos en relación con la Comisión Europea. Entonces, ¿qué líos tenemos ahora mismo encima de esto? Siempre han sido recurridos, pues por eso, pues porque invadían un hecho imponible, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito? Bueno, pues este es un impuesto que se les ocurrió a las Andalucía, Canarias y Extremadura. Luego vino el Estado e intentó poner un poco de orden en la Ley 16/2012. Pues lo reguló, porque eso sí que lo puede hacer el Estado. Un hecho imponible grabado por una autonomía puede hacer un impuesto estatal, puede regular sobre él, y entonces lo que sí tiene que hacer el Estado en esos casos es compensar a la autonomía por la recaudación que ya no va a obtener, ¿vale? Este es el caso que ocurrió con este impuesto de los depósitos de las entidades de crédito, ¿vale? Se reguló y entonces pues tendría que compensar a las que ya tenían, Andalucía, Canarias y Extremadura. Y dijo, compensaré a las que lo tengan regulado antes del 1 de diciembre de 2012. ¿Qué pasó? Pues que hubo unas comunidades que se apresuraron a regularlo, pero ya después de 1 de diciembre de 2012, como fueron Asturias y Cataluña. Bueno, y la Comunidad Valenciana, que ya se le fue un poco la olla, y lo ha regulado en 2014. En fin. Y ahora, pues ahí hay un problema. Bueno, en fin, hay un problema ahí. Otro problema, se regula el impuesto sobre la producción de energía eléctrica por el Estado, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado, sobre residuos radiactivos y el canon para utilización de las aguas continentales. Bueno, y aquí Cataluña también va y regula pues un impuesto también sobre emisión de gases de la aviación, la producción eléctrica nuclear, etcétera, etcétera. Bueno, esto al final, después de algunas vueltas, está en una comisión bilateral Generalitat-Estado para dilucidar a ver qué se hace con esto. Y luego tenemos el caso que decía antes del problema con la comisión, que a la Comisión no le ha parecido bien que exista un impuesto sobre determinados establecimientos comerciales. Sabéis que esto, bueno, con diferentes nombres y en distintas autonomías, y ahí lo tenéis en el estudio, pues se reguló un impuesto, pues eso, ya digo, con diferentes nombres. Al final, sobre los establecimientos comerciales, pues sobre los hiper y tal, ¿no? A partir de un número de metros cuadrados, se le daba una motivación medioambiental. Claro, y como es a partir de no sé qué metros cuadrados, pues en la comisión por ahora están entendiendo que hay ayuda de Estado porque a los de menos de no sé cuántos metros cuadrados pues no son sujetos pasivos de este impuesto o están exentos. Y entonces ahí hay un problema. Las comunidades que lo tienen regulado son Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Navarra y La Rioja. La recaudación, después de este lío monumental, la recaudación que se estaba obteniendo en el año 2013, que es el último año en el que se pueden encontrar datos,
es el 2,4% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, 2.085 millones de euros, que bueno, podemos pensar que es poco, pero tampoco está tan poco. Cuando se recaudó patrimonio, el último año que se recaudó, pues fue una cifra de este orden, más o menos. Bueno, entonces, bueno, para las autonomías, pues algo será, pero bueno, en todos sus ingresos el 2,4% tampoco es demasiado, ¿no? Como veréis ahí, pues es muy diferente. O sea, hay algunas autonomías, pues no sé, Cataluña me parece que es, yo creo que obtiene como 600 millones, así de memoria, 600 y pico millones, que bueno, es una cosa bastante importante y dentro de sus ingresos tributarios. Sin embargo, pues otras comunidades es prácticamente anecdótico, ¿no? Luego algunos impuestos están ahí aparcados, ¿no? Y nunca se han activado, se han dejado a tipo cero, no se recaudan, no hay hechos imponibles, en fin, una cosa. Hay otros que la gestión probablemente costará más que el impuesto. Y luego hay otros que sí que recaudan. Y todos estos relacionados con el agua, pues más o menos son como la mitad de la recaudación de estos impuestos. Normalmente tienen el nombre de canon y la profesora María José ha llegado a la conclusión de que esto es un impuesto al final, ¿no? Y ahí está. Otro problema es que mismos hechos imponibles tienen distinto nombre de impuesto y la recaudación tiene un mecanismo diferente en cada territorio, ¿no? Y yo creo que nada más. O sea, el resumen yo creo que podría ser que hay un lío bastante importante con estos tributos y que probablemente sí que tengan recorrido para recaudar. Y el otro día me decía Valentín que no sé qué organismo internacional nos estaba diciendo, normalmente nos decían hay que subir el IVA para bajar las cotizaciones sociales y tal, pues ahora parece que nos dicen hay que subir la tributación medioambiental, y esto es lo que hay, para bajar las cotizaciones sociales. Entonces, bueno, a lo mejor vamos por ahí. Y ya os dejo con Rubén, que os explica un poco los aspectos. Bueno, pues vamos a ver en números todo lo que se ha contado aquí, para ver un poco, bueno, pues cómo se tributa a las comunidades autónomas. Sobre todo me voy a centrar en los tres primeros ejemplos del IRPF, porque como ya hemos contado, bueno, pues es la modificación de 2015, la modificación estrella, ¿no? La de las tarifas autonómicas. El primero ya no es un ejemplo específico, sino que son simulaciones, para que las comunidades autónomas no nos llame la atención de que era un ejemplo muy subjetivo, pues hacemos una simulación. Aquí con 13 tipos de rentas, desde las más bajas hasta las más altas, y se puede ver o se puede dar dos lecturas diferentes. Primero, comparar en este impuesto, en este ejemplo, que es un contribuyente soltero que no tiene hijos, y hacemos ahí la simulación, lo que pagaría en el año 2015 con las nuevas tarifas autonómicas. Y ahí tienen, pues, de una renta de 9.500 euros hasta una renta, creo recordar, de 600.000 euros, ¿vale? 13 tipos de renta. Por tanto, se puede ver que unas comunidades autónomas se va a tributar más que en otras en el año 2015. Por ejemplo, siempre va a ser Madrid la comunidad autónoma donde menos tribute, porque es la comunidad autónoma que tiene la tarifa más baja. Y por tanto, las diferencias entre otras comunidades autónomas para una renta, imagínense, de 30.000 euros, pues son 273 euros de diferencia entre pagar en Madrid, este contribuyente, o pagar en Andalucía o Cataluña. Ya si la renta es de 45.000 euros, por coger alguna, la diferencia ya son casi 600 euros entre pagar en Madrid, este contribuyente, o pagar en Extremadura, en el año 2015. Y finalmente, si cogemos una renta alta de 300.000 euros, la diferencia entre pagar en Andalucía o pagar en Madrid ya se dispara a 9.860 euros. Por tanto, bueno, simplemente hemos cogido el año 2015, lo pueden ustedes hacer también con el año 2014 o con el año 2011. Pero una segunda lectura de estas simulaciones, también ver qué incremento se ha producido de pago de impuestos entre el año 2014 y el año 2015. Aquí, si cogemos las 13 rentas que tenemos aquí, siempre va a salir que en el 2015 vamos a pagar menos que en el 2014. Obviamente porque el 2014 fue el año que la tarifa era muy elevada y en 2015 pues ha bajado bastante. Ahora bien, si ya comparamos el año 2011 con el año 2015, veremos que a partir de rentas de 30.000 euros y hacia adelante hay muchos contribuyentes que van a pagar más que en el año 2011. El año 2011 hemos cogido porque es el año anterior a la subida de impuestos. Por tanto, se volvería a la situación anterior al año 2011. Bueno, pues ahí tienen una serie de números en los cuales pues pueden ver que en aquellas comunidades autónomas donde la tarifa es más alta, sobre todo aquellas que no han regulado, como es Cataluña o como es Andalucía, pues van a pagar más estos contribuyentes en el 2015 que en el año 2011. Bueno, pues tienen ahí un montón de simulaciones y pueden ustedes también los gráficos, que quizás es como mejor se vean.
La columna roja es 2014, obviamente el año de la subida, pues en todos se va a pagar siempre más. Pero luego ya, si comparamos la amarilla con la azul, que es 2011 con 2015, pues habrá contribuyentes que a partir de rentas de unos 30.000 euros hacia adelante van a pagar más en 2015 que en el año 2011. Bueno, el segundo ejemplo del IRPF hablamos de los mínimos personales y familiares. Como saben, la ley estatal ha aumentado el importe de los mínimos personales y familiares. Estos mínimos que nos da el Estado para un mínimo vital, para vivir, para comprar comida y vestirnos, pues digamos de alguna manera. Bueno, pues efectivamente el mínimo que estaba personal en el año pasado a 5.151 euros, se ha aumentado la cuantía a 5.550 euros. Por tanto, esto es muy bueno y se ha actualizado, digamos, este mínimo. Sin embargo, el mínimo no se queda ahí. Para aplicar el mínimo y ver cuál es la cuantía final de ese importe, ese mínimo de esos 5.151 o 5.550 se llevan a tarifa. Y cuando se llevan a tarifa resulta que, si bien se ha aumentado el mínimo absoluto, ha bajado el mínimo para todos los contribuyentes a llevarlo a tarifa. Porque como la tarifa ha bajado, obviamente el mínimo al final queda, pues por ejemplo, en este ejemplo, que es un contribuyente que tiene 2 hijos, uno de ellos inferior a 3 años, que tiene derecho en el año 2014 a un mínimo de 11.271 euros, y que en el 2015 sería 13.450 euros, ha aumentado, como he dicho. Cuando le damos a la tarifa, como ha disminuido, resulta que vemos que la mayoría de las comunidades autónomas el mínimo ha bajado, ¿vale?, de respecto al 2015 con respecto al 2014. Si cogemos la primera, Islas Baleares, pues el año pasado tenía un mínimo de 2.032, este año de 1.852, ¿vale?, porque ha bajado la tarifa. Es la técnica de llevar los mínimos a tarifa. No obstante, aquellas comunidades autónomas donde el tipo, el más pequeño, es superior al 10%, al estatal, por defecto, pues en este caso el mínimo sí que aumenta, como es en Cataluña, Andalucía, Galicia o Comunidad Valenciana, que son las comunidades autónomas con unos tipos impositivos autonómicos más altos. Bueno, pues simplemente lo ponemos ahí en un ejemplo numérico, cómo los mínimos han bajado en la mayoría de las comunidades autónomas respecto al 2014, salvo en 4, que son aquellas que el tipo mínimo es superior al 10%, que es el que se establece por defecto al Estado. Y es que los mínimos se calculan en función de la tarifa estatal y de la tarifa autonómica. Bien, y el siguiente ejemplo, y el tercero, al que se ha referido antes Luis, vamos a comparar las retenciones, es decir, una renta del trabajo. Las retenciones es la cuantía que pagamos mes a mes, que adelantamos a Hacienda, con lo que luego nos correspondería pagar en mayo o en junio cuando presentemos la declaración del impuesto. Aquí la tarifa que se coge para las retenciones es la que tiene por defecto el Estado, la autonómica. Por eso decíamos que las simulaciones que había hecho la agencia tributaria antes de que las comunidades autónomas aprobaran las tarifas podían variar cuando las tarifas autonómicas se aprobaran, y ahora las tenemos. Bueno, pues como las retenciones no tienen en cuenta las tarifas autonómicas, vemos los desfases que se producen de financiación para los contribuyentes, que en algunas comunidades autónomas van a ir pagando más en la retención, y otras comunidades autónomas van a pagar menos en retenciones. Luego ya se regularizará, pues como ha dicho Luis, en el mes de mayo o no. De tal manera que las comunidades autónomas que tienen la tarifa más baja, que la correspondiente a la retención por defecto, están financiando al Estado. Es como un préstamo tipo de interés cero, porque están reteniendo más mes a mes, que luego recuperarán un año después cuando presenten la declaración. Mientras que las comunidades autónomas que tienen la tarifa más alta que la de la retención, pues están pagando estos contribuyentes menos Hacienda mes a mes y luego lo pagarán ya en el mes de mayo cuando presenten la declaración. Bien, lo FETEN sería que las retenciones se calcularan conforme las tarifas autonómicas, porque entonces el importe que ya he pagado por adelantado sería el mismo importe que me saldría a pagar o a devolver en la declaración del mes de mayo. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, yo creo que lo mejor es verlo a través de los gráficos. Prácticamente no ha habido muchas modificaciones y, bueno, pues simplemente se ve que hay 3 patrimonios de 800.000 euros, de 4 millones y de 15 millones de euros, que en Madrid es la única comunidad autónoma donde no se paga el patrimonio, y pueden compararlo, por ejemplo, con Cataluña, por una renta de 800.000 o un patrimonio de 800.000, y la diferencia de 7.000, no sé si son 700 euros, pues sería lo que pagarían de más. Si la renta ya de 4 millones de euros, pues ya serían 5.000 y pico euros más. Y si la renta es de 15 millones, pues 410.000 euros entre pagar en Extremadura o no pagar nada en Madrid. Ahí tienen los gráficos, que yo creo que se ve mucho mejor que los números. Sí, antes era 54.000, es que no se ve bien, está borroso. En el impuesto sobre sucesiones y en el impuesto sobre donaciones es lo mismo. Es una asociación de 800.000 euros que hereda un hijo de un padre, y vemos cómo
pues en función de donde se resida el causante, que es el punto de conexión donde se paga este impuesto, en unas comunidades autónomas, en un grupo de ellas, como puede ser Cantabria, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, la donación es testimonial, apenas se paga por este impuesto. Otro grupo, al cual ya se ha referido Luis, de comunidades autónomas se paga un poquito más, y está el tercer grupo, como es Murcia, Andalucía, Asturias, Extremadura, donde aquí las sucesiones y donaciones, como ahora veremos, pues ya, bueno, pues se grava bastante el impuesto. Ahí tienen la diferencia entre pagar en Murcia una sucesión, se pagaría 164.000 euros, en cambio en Cantabria, pues 1.200 euros, es decir, algo testimonial, ¿no? Y es en función de dónde resida el causante. Respecto a donaciones, exactamente lo mismo. Una donación de 800.000 euros de un padre a un hijo para que se lo gasta en lo que quiera, pues vemos en este caso también la discriminación, y es que tenemos 20 normativas distintas, 19 autonómicas y una estatal, con lo cual vemos por eso cómo en Madrid se pagaría menos esa donación, y en Andalucía pues sería en este caso la comunidad autónoma donde se pagaría más por esta donación. En este caso es donde radique el donatario. Y finalmente los dos ejemplos que tienen es de transmisiones patrimoniales onerosas. Las transmisiones de bienes inmuebles, que son segunda transmisión, que no lleva IVA, bueno, pues exactamente igual se puede ver que en función del precio de venta del inmueble, pues en unas comunidades autónomas se paga más por este impuesto y en otras se paga menos, siendo Madrid la comunidad autónoma que tiene el tipo más bajo en esta modalidad y por tanto la que menos impuestos se pagaría cuando se transmite un particular, por ejemplo, pues una vivienda. De igual modo, estaríamos en la segunda modalidad, actos jurídicos documentados, que es cuando, digamos, la operación o el inmueble lleva IVA, también hay que pagar actos jurídicos documentados. Pues vemos nuevamente la discriminación que hay entre las comunidades autónomas en función de dónde radique el bien inmueble. Ahí tienen los gráficos y ustedes pueden calcular las diferencias entre las comunidades autónomas del importe o la cuantía en función del valor que tenga el inmueble en el momento de la transmisión. Bueno, yo creo que estos ejemplos, si lo quieren comparar con el año 2014, tienen ustedes el documento y si no me lo piden, y se los hacemos llegar, ¿no? Si quieren comparar 2014 con 2015, porque exactamente es el mismo dato. Sí, bueno, rápidamente para concluir ya, ¿no? Bueno, nosotros lo que en estas conclusiones lo único que planteamos son 10 puntos. El primero sería que nos gustaría que hubiese unos textos refundidos o consolidados, puesto que esta legislación tan dispar nos lleva a un esfuerzo de recopilación de la misma, en fin, bastante trabajosa, ¿eh? En segundo lugar, tendríamos el problema de la presentación, o sea, problemas de gestión por la presentación de las declaraciones por distintas autonomías, ¿no? Puesto que, evidentemente, dependiendo de dónde estemos residiendo, si tenemos que presentar una declaración en otra comunidad, tenemos que andar buscando, y, en fin, cada autonomía tiene su propio procedimiento de gestión y es un pequeño lío para todos nosotros tener que andar gestionando plataforma tras plataforma para presentar un impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿no? Después tendríamos el tema de los errores de salto, que bueno, yo creo que la prensa lo habéis publicado tanto en Galicia como en Asturias. En fin, ha habido una polémica, en fin, alguna catedrática ha sacado un ejemplo, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver, bueno, porque a veces hay determinadas reducciones que tienen unos límites en la base, y no es una cuestión de tarifa, sino que hay algunas reducciones que tienen límites en base y por tanto se produce el error de salto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que entendemos es que, bueno, que esta cuestión es bastante subsanable, puesto que la Ley General Tributaria, en el artículo 56.3, se establece un mecanismo para poder corregir este error de salto y por tanto, bueno, aunque es verdad que en ese artículo de la Ley General Tributaria se habla más bien de tarifas y no se habla nada de bases, hombre, nosotros entendemos que sería aplicable y que en un caso, es un caso claramente discriminatorio, es decir, dos personas con la misma base no pueden tributar de manera distinta y por tanto serían recursos que se podrían ganar en los correspondientes tribunales, ¿no? El segundo tema tiene que ver que en sucesiones la diferencia de tributación de herederos y legatarios según su residencia, ¿no? Es decir, aquí existe diferencia de tributación de herederos y legatarios. Y aquí había alguna autonomía que ha querido introducir algún incentivo a establecer un beneficio tributario solo y se lo daban al heredero por residir en un determinado sitio. Bueno, y esto evidentemente no puede ser así porque el punto de conexión es, como dijo antes Luis, en función a la residencia del causante, ¿no? Entonces, por tanto, ahí se producirían discriminaciones que hay que corregir. Entonces, por tanto, ese tipo de incentivos fiscales que se introducen a los herederos no se pueden aplicar, ¿no?
y por tanto, y parece ser que en Valencia bueno, ya se ha retirado este incentivo y parece que en La Rioja también hay algo parecido, ¿no? El tercer punto es que se están produciendo controversias con la residencia. Bueno, en fin, aquí lo que está claro es que alguna gente que es consciente de su patrimonio y de lo que quiere dejar a sus hijos quiere venirse a morir a Madrid, ¿no? Entonces, en fin, en Asturias, por ejemplo, que tenemos las tarifas más altas de sucesiones, bueno, pues la gente está, todo el mundo está buscándose un domicilio en Madrid, ¿no? Y claro, la autonomía asturiana... Todo el mundo no. Todo el mundo que tiene patrimonio, quiero decir. Todo el mundo que tiene patrimonio y tiene casa en Madrid, claro. Valentín, como es catalán, no quiere vivir en Cataluña. No, yo quiero vivir en Asturias, ¿no? No quiero decir que, por exagerar, ¿no? Todo el mundo quiere venirse a vivir aquí, pero claro, algunos no pueden, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que los que se vienen, pues evidentemente la agencia, la autonomía asturiana los persigue. Y entonces, en fin, les miran, aunque fijan su residencia en Madrid porque se empadronan aquí, la autonomía asturiana pues los persigue, pues viendo dónde sacan el dinero, dónde compran el periódico, dónde van al médico, en fin, pues, dónde compran el periódico, no, dónde están suscritos al periódico, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que las autonomías están muy atentos a estos cambios de residencia, ¿no? Realmente es que Madrid es un sitio, no sé, todo el mundo viene para aquí, no solamente ya por la residencia, sino por la cantidad de contribuyentes, donde uno se diluye aquí, parece ser, ¿no? Bueno. Como ha dicho muy bien antes Luis, las comunidades autónomas han regulado las tarifas para ajustarse a la tarifa estatal, es decir, que todos han bajado la tributación, aunque es evidente que algunas autonomías van a tener los tipos impositivos más altos que otras, porque su tarifa no ha bajado lo suficiente respecto a las de otras. Los mínimos personales y familiares, para que se mantengan las rebajas en la cuota, como ha explicado Rubén, tendrían que haber aumentado más, puesto que al aplicarlo sobre tarifa que es menor, pues el incentivo se rebaja. Y también, como hemos explicado, la tributación final del IRPF será mayor en algunas autonomías, puesto que lo retenido ha sido menor de lo que le corresponde por tarifa en su declaración de la renta final, ¿no? Bueno, pensamos que parece urgente revisar la tributación de la riqueza y su transmisión, puesto que el impuesto sobre transmisiones, actos jurídicos documentados, siempre es una rémora para determinadas operaciones, y más en estos momentos con la crisis, y más también con que las autonomías, con ese valor real por el cual hace las liquidaciones de determinados patrimoniales, bueno, pues contribuyentes que sus valores de mercado son muy bajos, en los valores reales, por los coeficientes que aplican las autonomías, salen altísimos, ¿no? Bueno, pues eso también es una rémora para este tipo de operaciones. En fin, tanto en transmisiones como en actos jurídicos documentados, ¿no? Bueno, y nada más. En fin, creo que lo hemos hecho bastante rápido para que no os cansarais. Y estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Sí. Bueno, respecto a la primera pregunta, lo de las empresas es verdad, o sea, la sensación que existe, bueno, pues en regiones donde yo vivo, por ejemplo, que es Asturias, es primero el tema autonómico, que evidentemente pagamos mucho más por los impuestos que tienen cedidos a las autonomías en Asturias, y lo que decía antes, pues todo el mundo le gustaría venir a morirse a Madrid, pero bueno, no puede venirse a morir porque las habitaciones son las que son, ¿no? Y por otro lado es verdad que las empresas también, una economía como Asturias, donde no llegamos al 1 millón de habitantes, pues la inspección estatal nos conoce a todos, sabemos quiénes somos, qué empresas son, en fin, y no es igual en Madrid, que hay millones de contribuyentes, donde traer el domicilio fiscal aquí y la actividad económica aquí, bueno, pues te diluyes en millones de contribuyentes, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la Hacienda Tributaria está un poco atenta a este tipo de cambios, ¿no? Porque se producen los cambios y, bueno, pues persiguen este tipo de cuestiones.
Y en segundo lugar, respecto a si realmente esto es un guirigay, bueno, yo creo que el informe Lagares lo que se planteaba era justamente eso, ¿no? Que fuésemos hacia una normalización de la tributación en todas las autonomías dentro de unos márgenes, y que parece que las futuras reformas de estos impuestos autonómicos parece que va a ir por ahí. No sé si los demás de la mesa quieren decir algo más. Yo creo que Santiago, si quieres decir algo. Yo creo que en cierto sentido es un guirigay y, como se ha demostrado, todos los cambios que hay. Y por otra parte, Luis, antes en su intervención, se ha referido ya a dos normas autonómicas que van a tener problemas o que han tenido problemas con la normativa comunitaria. El impuesto sobre determinados establecimientos comerciales por el tema de las ayudas de Estado a las empresas que no tienen, o los establecimientos comerciales que no llegan al tamaño mínimo y están exentos. Y también se ha planteado en sucesiones y donaciones por todo el tema de cómo tributan los ciudadanos de la Unión Europea no residentes, que es al final lo que le importa a la Unión Europea, el tema de la discriminación y también el tema de las barreras a la libertad de circulación y de establecimiento, ¿no? Ahí también puede acabar teniendo problemas, o podría haber acabado teniendo problemas el impuesto sobre depósitos bancarios, a pesar de la interpretación sui generis que hizo aquí el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero yo particularmente creo que debería avanzarse en la coordinación, y me extraña que las comunidades autónomas no reclamen tener algún tipo de capacidad de decisión, aunque sea colegiada, en materia de IVA y impuestos especiales. Saben que IVA e impuestos especiales, la normativa tiene que ser única en el interior del país, porque eso lo obliga a la normativa comunitaria, pero podría colegiarse la capacidad de decisión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para que el tipo autonómico o el tipo general del IVA pudiera graduarse a la alta o la baja con una decisión colegiada. Eso tendría mucha mayor capacidad recaudatoria que toda esta normativa que se está aplicando en materia de tributos propios o en materia de impuesto de sucesiones o donaciones, que tiene una capacidad recaudatoria mucho más limitada, ¿no? Entonces, probablemente para el futuro debería intentar avanzarse por esta línea de tomar decisiones colegiadas, también en el campo de la administración tributaria, que se refería antes Jesús a los problemas de las agencias tributarias autonómicas y lo que plantean. Otra cosa es que también es cierto que las comunidades autónomas, como saben, son muy celosas de sus competencias, y cuando el Gobierno central le cede alguna, luego recuperarla es bastante complicado, ¿no? Así que va a ser una discusión que se planteará seguramente cuando se revise el sistema de financiación. Sí, bueno, lo que va a ocurrir es que ahora, al tener ellas una tarifa un poco más elevada, pues las retenciones que se están haciendo con, digamos, la tarifa estatal multiplicada por 2, ¿no? Si esta tarifa autonómica es un poco superior a la tarifa estatal, pues la tributación final va a ser más elevada. Las retenciones están muy ajustadas a la tributación final, pero doblando la tarifa estatal. Si ahora nos encontramos con otra tarifa, lo que va a ocurrir es que cuando declaren renta 2015 va a salir a ingresar, salvo que tengan una deducción, una reducción por aportaciones a planes o alguna cuestión de este tipo. Y ya está. En cambio, en las que han rebajado la tarifa, pues lo que se van a encontrar es al contrario, con que tienen ahí latente una devolución, ¿no? Tienen una campaña electoral con la facilitación de la tarifa estatal, ¿no? Digamos. Sí. Cuando el contribuyente quiera declarar, todo esto de la campaña ya habrá pasado, ¿no? No, crecer, bueno, es que ahí la comparativa es hasta 2013, estamos un poco faltos de datos, y si os fijáis, la recaudación de 2014 no tenemos la declaración que... Bueno, yo siento curiosidad por muchas cosas, por esa también, ¿no? ¿Cuál habrá sido la recaudación a finales de 2014, yo qué sé, de sociedades, por ejemplo, que íbamos en noviembre por 14.000 millones
bueno, tenemos ahí el tercer pago fraccionado de las grandes compañías y tal, y pues, se pueden hacer apuestas, ¿no?, de dónde llegaremos, es divertido. En tributos propios, pues solo tenemos recaudación hasta 2013. Lo que es 289 del documento. Lo que es cierto es que solamente ha habido 3 impuestos que, por lo menos que haya puesto la profesora, nuevos en 2014, vamos, para 2015, digamos, que son estos impuestos que hablábamos de la emisión de gases de la aviación comercial y no sé qué, de Cataluña, ¿vale? Que es un solo impuesto, de hecho. Sí, que es un solo impuesto como con 3 modalidades, digamos. Y eso es el único nuevo que ha habido. En 2013 sí veis que la recaudación va aumentando y además los impuestos en 2013 han aumentado, digamos, en número, pero es porque esos son los datos de recaudación, son de 2013 y lo otro que estaba hablando de impuestos nuevos, digamos, es 2015. Creo que hay alguno, dice Valentín, ¿no?, que no está ahí, que hay lo que no sé, pues como es un lío, no sabemos. Bueno, claro, que sea una tasa y entonces no esté, y ahí estén solo impuestos, o lo que se puede suponer que son impuestos, que algunos no tienen también nombre de impuesto. Ah, bueno, y vienen las fechas entonces de cada uno. Sí. Y tenéis ahí también la normativa y tal. La normativa que lo crea y todo. Entonces, a partir... Sí, ¿alguna cuestión más? Sí. Pero perdóname, yo no soy... Me dice que conteste yo, no sé por qué. Es decir, yo no tengo información. Yo creo además, de verdad, lo que voy a decir, estoy convencido, y ellos me van a... que la conciencia de la ciudadanía respecto a la información que dan las grandes empresas y la exigencia está creciendo muchísimo. Por una serie de razones, ¿no? Y entonces yo creo que al contrario, yo creo que, por ejemplo, las entidades financieras van con mucho cuidado ahora con estos temas. Las empresas del IBIC, creo yo, no sé, puede que esté equivocado, ¿no?, de que precisamente hay una conciencia de... Bueno, pues digo que como no conozco este informe de Oxford, no soy capaz, pero yo creo que mi sensación personal era que esto iba por otro camino, ¿no? Porque sabéis que precisamente hay un interés, digamos, de las grandes compañías de explicar los impuestos que pagan y cuando se les critica de que pagan pocos impuestos en España, pues explicar que ellos han pagado en otros países. Hay toda una... Yo quiero pensar que esto va por aquí y quiero pensar que estas reuniones de la OCDE pues van en esta dirección, y el hecho de que esto va por aquí. Ahora, si este informe de Oxfam dice lo diferente, pues será diferente. Sí, yo leí esto, y allí en la noticia daba... Bueno, supongo que se había preguntado a estas empresas, porque eran empresas del IBEX y tal, y muy normales. En muchos casos es que, bueno, tenían obras allí, y en otros casos es que la operativa para actuar en la zona, pues lo normal debe ser desde allí, pero bueno, a efectos de planificación fiscal, entiendo que dentro de una planificación fiscal legal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Eso era lo que decía además el propio estudio, ¿no? Otra cosa es que, como decía Valentín, desde la OCDE se esté yendo contra esta planificación que puede ser legal, digamos, desde un punto de vista... O sea, no se le van a hacer actas, suponiendo que los precios de transferencia sean correctos y lo demás es correcto. No hay ocultación. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor interesa pues lo que se hace en Sudamérica, pues llevarlo desde una matriz a través de no sé qué lugar de estos, ¿vale? Pues claro, las empresas utilizan los mecanismos que hay. ¿Y qué están haciendo los países de la OCDE? Pues intentar protegerse contra esto, pues por varios caminos. Uno, por las buenas, que las empresas, que también decía Valentín, informen de todo esto, de cuántos impuestos pagan en cada lugar, de si tienen sedes, sucursales o vehículos en este tipo de territorios. Y otra, pues defendiéndose pues con los precios de transferencia, pensando en que, yo qué sé, las tecnológicas no tributen pues como se tributa ahora, ¿no? Que normalmente es desde la sede donde se transmiten los archivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que haya otro tipo de tributación, bueno, por dónde está el cliente, ¿no? Por ejemplo. Pues ahí estamos. No hay datos. No hay datos, no hablo porque yo haya hecho el estudio, que no lo he hecho, lo ha hecho esta María José Portillo, pero ella dice que no ha podido encontrar los datos. Esto de que algunos tributos es muy probable que no lleguen a la recaudación, porque la recaudación es pequeña y a poca que sea la gestión, pues va a costar más que lo que se recauda, ¿no? En algunos casos. En otros no, en otros son muy rentables. El problema para conocer los datos es que cada comunidad autónoma lo gestiona de una manera diferente. Hay comunidades que tienen agencias tributarias y hay otras que se gestiona directamente desde los propios organismos recaudadores de lo que sería la Dirección General de Tributos o mecanismo equivalente. Entonces, es muy difícil saber o no hay datos públicos sobre los costes de personal, de funcionamiento, etcétera. Están diluidos, digamos, dentro del presupuesto general de las respectivas consejerías de Hacienda. Luego, además, en algunas comunidades gestionan también impuestos locales en colaboración con ayuntamientos, o sea que es un panorama, es muy difícil saberlo. Bueno, aquí el problema que hay un poco, vamos a ver, o sea, yo creo que, a ver, tenemos un sistema de financiación que no se relaciona a lo que tú cobras por tus impuestos cedidos respecto a lo que tú recibes, con lo cual esto es complicado, ¿no? Porque parecería pensar que si tú subes, no bajas el tramo de renta que te corresponde, pues lo que cobras te viene a tu bolsillo y resulta que no funciona, funciona a través de una bolsa, o sea, es complicado. El tema de los impuestos cedidos, por la razón que sea, pues hay una política, como siempre, de hacer pequeños cambios, pequeños detalles, que complican mucho la comprensión, ¿no? Porque, claro, tantas pequeñas cosas, al final no sabes lo que es gordo, lo que es delgado y de lo que afecta. Además, da la casualidad que, por ejemplo, en estos momentos había 1 de marzo un 40% de la población española que no sabía cuál era que iba a pagar de renta, porque había 3 autonomías que no habían publicado sus leyes de presupuestos o de acompañamiento y por tanto no sabían su tarifa, con lo cual tal. Y por otro lado tenemos los impuestos propios que sí que van directamente a la bolsa de la autonomía, ¿no? Entonces aquí hay un poco un juego, puede haber impuestos que tienen una base clarísima, pues por ejemplo, pues en Andalucía, digo yo, pues los grandes terrenos no utilizados, perfecto, ¿no? Pero entonces entramos, que hay cosas que dicen, bueno, política económica o no política fiscal, pero entonces entramos, vale, de acuerdo, pero a veces hay también una ingeniería impositiva que a veces está condicionado por temas políticos, ¿no? Primero, en el nacimiento del impuesto, ¿no? Yo hago este impuesto porque hay un pacto de gobierno y para que los que son más de derechas o más de izquierdas participen, pues yo hago nuevos impuestos de izquierdas o de derechas, que es razonable, pero esto viene a complicar. Y después tenemos otro problema, que una vez que tú pones los impuestos,
pues tienes, digamos, de desarrollarlos, ¿no? Y la técnica impositiva vale dinero y técnica, o sea, hay que aprobarlo en el Parlamento, hay que hacer un reglamento, muchas veces este demás no se hace, que es otro lío. Y después tenemos otro lío añadido, que es que algún impuesto de estos choca con normativa legal, con lo cual vamos a las comisiones bilaterales, que yo apruebo un impuesto en el Parlamento, pues después el gobierno ven hacia aquí, vamos a ver si este impuesto hay un impuesto estatal o hay un impuesto local, con lo cual realmente la creación de impuestos, que no tiene nada negativo en sí, habría que hacerlo con mucho tiento, ¿no? Porque al final crea una confusión muy grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos falta un impuesto. Yo creo que en Cataluña falta un impuesto sobre la ADSL, sobre los que se ha aprobado, que es sobre el uso de la ADSL una cantidad fija por alta de ADSL. Con lo cual todo esto viene a oscurecer muchísimo las cosas y provoca pues que la gente no sepa exactamente sus impuestos, primero que no sabe lo que tiene que pagar, después que la gente no sabe, no pueda exigir a sus gobernantes, porque tampoco, y esto realmente desde un punto de vista de política fiscal no es bueno. Un poco es esto, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Y después, por ejemplo, perdóname, y sorprende, por ejemplo, lo que ha dicho Jesús, cosas, por ejemplo, el tema inmobiliario. Parece razonable que parece, si esto se está despertando, la venta de pisos, y sabemos todos que es de los temas estratégicos que tenemos para el desapalancamiento de nuestras entidades financieras y de las familias y tal, ¿tiene sentido que aún tengamos impuestos que prácticamente graban de una manera desorbitada la simple transmisión o canje de bienes inmuebles? O sea, dices, vale, bueno, sorprende, ¿no? Pero no solamente el tipo, sino la valoración final, ¿no?, que hacen las autonomías de estos inmuebles, ¿no? Una cuestión sobre los datos. Es que, por ejemplo, es imposible encontrar la cifra de beneficios fiscales, desde luego en general. O sea, todas estas deducciones, reducciones, no sé qué, que bueno, los presupuestos generales del Estado se valoran cuando se hace un presupuesto. Aquí, bueno, Rubén y yo todos los años lo intentamos y es imposible conseguirlo, la verdad. Es un poco descorazonador. Incluso la normativa, las plataformas. Ahora mismo tenemos aquí una persona para intentar firmar convenios para la presentación de declaraciones de terceros, para que los asesores de cualquier punto del país, pues no sé, puedan presentar una declaración de sucesiones de Murcia, por decirlo algo. Bueno, pues hay que firmar un convenio con la... no sé, porque tampoco lo sabemos muy bien, como decía Santiago, en este caso si es con la Agencia Tributaria Murciana, en el supuesto de que exista, o con la Consellería o la Dirección General de Tributos de Murcia. Y como hablo de Murcia, pues hablo de las otras, de todas las demás. Entonces, ahora tenemos una persona intentando rastrear esto, porque de vez en cuando alguien, pues no sé, de Madrid, quiere presentar un impuesto en una autonomía de estas, de un contribuyente, y para presentar una declaración de terceros, que en el ámbito de la Agencia Tributaria está solucionado hace 15 o 20 años, no sé cuánto. Bueno, pues tenemos que empezar esta labor. Entonces, todo esto es un poco buscar la normativa, todo esto es muy pesado. De verdad, a nosotros nos hace mucha ilusión este informe, y aquí las personas que lo han dirigido, pues el objetivo es más que nada de aproximar este tema, y sabéis que estamos a vuestra total disposición porque es lo que justifica el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Gracias, ¿eh? Si lo estudiáis y queréis que... No, estudiar no. Si quieren hacer un examen, les damos un certificado de diploma. O sea, eso como queráis. Soy diplomada en la tributación autonómica, ¿eh? Ya, eso es lo que queráis, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.